Bueno, este problema se parece mucho a uno que hicimos, que era el de vida suero oral, ¿cierto? Solamente que aquí es otra solución, la Ringer lactato. Y bueno, aquí dice cuáles son los componentes por cada 100 mililitros. Entonces, hasta aquí todo era pues relativamente fácil, ¿no? Después está una solución de Darrow, también nos dicen los componentes, pero ahora por litro. Y lo que no hicimos, o lo que les dije que ya no hicieran, es la parte de normalidad. Si lo hicieron, está muy bien, de todos modos no lo voy a calificar. Eh, Esto nada más es para que terminemos el tema. Entonces, la normalidad, ya habíamos visto en alguna sesión que era definida como los equivalentes por litro. Y yo les había dicho en esa sesión que los equivalentes eran pensados en términos de equilibrios ácido-base. Entonces, o son protones o son OHs. Después nos dice, los equivalentes son igual a la masa del soluto sobre el peso del equivalente. Ahorita vamos a hacer ejercicios. Y después nos dice, el peso equivalente, que es lo que viene aquí abajo, es igual al peso molecular sobre N. ¿Ok? Ahorita vamos con eso. Entonces nos dicen N, además es igual al número de protones para ácidos, al número de OHs para bases y al número de cargas positivas para sales. Dice opcionalmente pueden ser cargas negativas. En el caso de bioquímica, esta última definición de equivalentes no la vamos a tomar en cuenta. En bioquímica, básicamente vamos a trabajar con protones y OHs. Y eso es porque, como recordarán, habíamos dicho que de todos los iones posibles en las reacciones químicas, ni el protón ni el OH funcionaban como partículas osmóticamente activas. ¿Recuerdan que cuando hacíamos la disociación, por ejemplo, del bicarbonato, el protón no lo tomábamos en cuenta para la osmolaridad? Estos dos no están contribuyendo de manera significativa en la osmolaridad, pero sí en algo que vamos a definir como pH. Bueno, entonces vamos a resolver el problema. Nos dice aquí, tienes 90 gramos de carbonato de sodio disueltos en un litro de solución. ¿Cuál será su normalidad? Entonces me voy a poner por aquí para que se vea, ok. Entonces, bueno, ¿cuáles son los datos que yo ya conozco? Yo sé que normalidad es igual a número de equivalentes sobre litro. Pero además sé que los equivalentes pueden ser protones u OHs. Que si lo ven, son los productos de disociación del agua. Es decir, si yo pienso que esta es una molécula de agua que se puede disociar, entonces la disociación me daría que puedo separar la molécula de agua en un protón y un OH. Quedó muy fresa. Oh, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense, aunque estos son iones, les decía que no contaban significativamente la osmolaridad, porque estos iones son los mismos componentes del agua. Ujú. Y justo la osmolaridad era el flujo del agua en favor de un gradiente de concentración de partículas osmóticamente activas. Entonces, estos no van a contar. Bueno, el problema nos dice, tienes 90 gramos de carbonato de sodio disueltos en un litro de solución. ¿Cuál será su normalidad? Entonces, lo que tengo que saber es, bueno, los datos que me dan es que tenemos 90 gramos de este compuesto que se llama carbonato de sodio. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del bicarbonato? Nada más la voy a poner por aquí. Es la misma, solamente que con un protón. Así, perdón. Le quitamos un sodio
Y esa carga positiva que le falta, pues va a ser ahora un protón. Y ya, este es el bicarbonato, esto es el carbonato, ¿ok? Para que lo vayan tomando en cuenta. Bueno, y nos dice que estos 90 gramos están en 1 litro de solución. Entonces ya tengo ahí mis datos. Entonces la normalidad van a ser cuántos equivalentes hay en 1 litro. Entonces lo primero que haría sería dibujar la fórmula que me describe la disociación. Es decir, cómo es que este compuesto se va a disociar. Ya lo sabemos. Yo en la clase pasada ya había visto que esto se podía disociar como un ion carbonato y estos como cationes. Entonces, si tengo dos sodios, me va a quedar esto, un sodio, otro sodio. También lo puedo expresar como 2Na más el ion poliatómico que se llama carbonato. Perdón, este sería 2 menos. Estos cada uno sería 1 más, para que estén compensadas las cargas. Ok, bueno, en este problema está un poco eh, truculento en el sentido de que justo lo que les acabo de decir es que lo que vamos a considerar es tanto el protón como el OH. Y en este problema no aparece ni uno ni otro. De hecho, este problema está pensado para que el que tomemos en cuenta sea la tercera definición de equivalentes. Habíamos visto que decía N es igual a protones para ácidos, o H para bases, o el número de cargas positivas para sales. Entonces este problema está pensado para que se resuelva con el número de cargas positivas para sales. Está bien, vamos a resolverlo así. Y se me ocurre una idea. Vamos a cambiarlo por el bicarbonato. No, sí, vamos a resolverlo así, para no cambiar ahorita, porque esto ya lo tienen la redacción de este problema, y si ahorita les cambio los datos, pues ya no los puedo hacer, Profe, los puedo confundir. Sí, pues yo tengo escucho. una duda en disociación, o sea, en general. Sí. Eh, Recuerdo si habíamos dicho que todos los compuestos que tengan el carbono no se van a disociar en agua, por ejemplo, la glucosa. Ah, ok. Mm, ok, yo les decía que la la- las fuerzas que provocan la disociación son las mismas interacciones que haga el agua con el soluto. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio habíamos visto el proceso de solvatación, donde las cargas positivas del agua interactuaban con el anión, las cargas negativas del agua interactuaban con el cation. Entonces, si una molécula es capaz de interactuar con el solvente y eso provoca que se separe, entonces tenemos que tomar o considerar esa reacción de disociación. El tip es que normalmente lo que se va a disociar en un compuesto iónico, como es este, van a ser los cationes y los aniones, por las interacciones que tengan cada uno con el agua. Ahora, ¿cómo van a saber cuál es un compuesto iónico, por ejemplo? Eso solamente bueno, lo podrían predecir a partir de su posición en la tabla periódica. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que si dos elementos estaban a lados opuestos de la tabla periódica, era muy probable que por la diferencia en sus electronegatividades tuvieran un enlace de tipo iónico? Pero también les comenté que lo más fácil iba a ser para nosotros memorizar cuáles son los cationes más importantes, extracelulares e intracelulares, los aniones más importantes, intracelulares y extracelulares, y ya, porque no son muchos, son poquititos. Entonces, si nos aprendemos cuáles son esos, cada que nos presenten un problema, vamos a asociarlo, vamos a decir, eso es un compuesto iónico porque estaba en la tabla y entonces yo sé que se va a disociar en cationes y aniones.
Lo que no está en mi tabla de iones, entonces quiere decir que son compuestos, moléculas estables, unidas o estabilizadas por enlaces covalentes y que por lo tanto no se van a disociar. Es decir, no podría romper los enlaces. La interacción del agua con esas moléculas no es suficiente para romper enlaces. Por ejemplo, en este caso, el CO3, el CO3 sería algo así. CO3. Ajá. El CO3 sería algo así. Entonces, quiere decir que cada una de estas líneas es un enlace de tipo covalente y no se va a poder romper. Va a llegar el agua, sabemos por ejemplo que el agua podría interactuar con esta carga negativa de aquí, pero no podría romper esos enlaces covalentes, porque esos enlaces covalentes significan que se están compartiendo un par de electrones. Es tan fuerte ese enlace que yo no puedo romperlo con la solvatación. Uh-huh. No sé si les hice más bolas, pero bueno, en resumen, yo puedo aprenderme cuáles son los compuestos iónicos, por lo tanto, predecir cómo se van a disociar, o puedo identificar que algún compuesto o molécula tiene enlaces de tipo covalente y puedo estar seguro que eso no se va a romper. Ahora ustedes me dirán, en este caso de aquí, son enlaces covalentes, ¿verdad? Prof, Y sin embargo, sí se rompieron. Ajá, escucho. profesor, Sí, ah, escucho. ¿nos puede repetir cuáles son los aniones y los cationes que debemos de memorizar, por favor? Sí, en realidad no se los repetiría porque no lo hemos visto. Eso es una presentación que les dije que veríamos mañana cuando hablemos de toda la fisiología de estos compuestos. Pero ahorita les puedo asegurar sodio, potasio como cationes, cloro y iones poliatómicos como aniones. ¿Mm? Mañana los vemos con más detalle. Ok, bueno, entonces volviendo al problema. Si yo tengo 90 gramos de este compuesto, ¿cuántos moles tendré? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Por qué los moles? Porque al final, si lo que yo quiero calcular es cuántos equivalentes tengo, pues eso viene de saber cuántos moles tengo al inicio, ¿ok? Y tenemos una fórmula mágica que nos permite calcular el número de moles a partir de los gramos, ¿verdad? Que es mol es igual a gramos sobre el peso molecular del compuesto, ¿verdad? En otras palabras, para calcular los moles de este compuesto, pondría arriba 90 gramos y abajo el peso molecular del compuesto. Voy a ver si el problema me lo da. El peso molecular del carbonato de sodio es 105.98. Para fines prácticos es 106 gramos por mol, ¿cierto? ¿Cuántos moles tengo? ¿Alguien puede hacer la cuenta, por favor? 90 entre 106. Es .84. Perfecto. Punto 84 que moles, ¿verdad? Entonces, esta es la cantidad de moles que tengo de este compuesto, del carbonato de sodio. Por lo tanto, si yo, cuando no vea coeficientes estequiométricos, voy a asumir que esto es 1, esto es 1, esto es 1, es decir, cada uno está multiplicado por 1. Si no veo ningún coeficiente estequiométrico, simplemente quiere decir que cada uno está multiplicado por 1. Entonces, si yo tengo 0.84 moles de esto, voy a tener 0.84 moles de este, 0.84 moles de este y 0.84 moles de este. La definición de, ahora tengo que calcular los equivalentes, ¿verdad? Porque se supone que la normalidad, a diferencia de la molaridad, que era moles sobre litro, la normalidad es equivalente sobre litro. ¿Okay? Entonces aquí me dice, ¿qué es un equivalente? Ah, pues el equivalente pueden ser protones o H's, pero en esta reacción química no las tengo,
pero también pueden ser el número de cargas positivas para las sales. ¿Cuáles son las cargas positivas para esta sal? Los sodios, ¿cierto? ¿Cuántos moles de sodio tengo? Pues tengo 2 por cada mol de carbonato de sodio. Eso quiere decir que multiplicaría la cantidad de moles que tengo de carbonato de sodio por 2 para saber cuál es el número de equivalentes. Entonces, en este caso en particular, los equivalentes simplemente serían los moles por la cantidad de cationes asociados a esos moles. Son 2 los cationes asociados a estos moles. Entonces, tendría que la cantidad de equivalentes son el doble de 0.84. Eso debe ser 1.68, ¿no? 1.68 equivalentes. ¿Hasta ahí tienen dudas? Es algo así como la osmolaridad, donde una vez que teníamos los moles, multiplicábamos por la cantidad de iones en los que se disociaba para saber cuántas partículas osmóticamente activas había. En este caso simplemente voy a calcular la molaridad, más bien voy a multiplicar la molaridad por la cantidad de cationes, porque en este caso los cationes son los equivalentes. ¿Hasta ahí tienen dudas? Profesor, entonces, antes de hacer el problema, tenemos que hacer la reacción de disociación del compuesto. Para la mayoría, sí. Para la mayoría de los problemas sí se tiene que hacer. Hay muchas que son automáticas. Por ejemplo, cloro de sodio, ya saben. Cloro y sodio. Facilito. Pero hay otros donde es un poco más complejo. Pero no va a ser mucho más complejo. La verdad es que en bioquímica, la parte química de la bioquímica es relativamente sencilla. Bueno, me dicen que la normalidad era igual al número de equivalentes sobre el litro. ¿Escuchan ruido de fondo? Ahí sí, ¿no? Un poco. Un poco. Sí. Y risa. Ya, listo. Entonces 1.68 equivalentes sobre litro. Entonces, en principio, la normalidad ya quedaría así, 1.68 normal. Hasta ahí quedó el problema. Pero en esto nos describían otra cosa, algo llamado el peso equivalente, está por aquí. Dice aquí, el peso equivalente es el peso molecular entre el número de equivalentes. Chequen, aquí yo ya tengo mi resultado y simplemente fue un cálculo parecido a los problemas que hemos resuelto anteriormente que son de molaridad, ¿verdad? O sea, se parece bastante. De hecho, más se parece a un problema de osmolaridad, en donde a partir de una partícula, de una molécula que se puede disociar, pues yo calculaba los osmoles. En este caso, a partir de esta molécula que se puede disociar, yo calculo los equivalentes porque sé que equivalentes pueden ser protones o H's o, en el caso de sales, cationes. ¿Hasta ahí claro? Ok, entonces calculo el número de equivalentes, que básicamente es que un mol de esto, por cada mol de esta molécula del carbonato de sodio voy a tener 2 cationes. Entonces mi número de equivalentes simplemente va a ser los moles de esto por 2. Y me queda que tengo 1.68 equivalentes. El problema ya me decía que eso estaba en un litro, por lo tanto, la normalidad, que son equivalentes por litro, van a ser los 1.68 equivalentes en ese litro, por lo tanto es 1.68 normal. Prof, Ajá. si yo para resolver ese, bueno, es que sí lo respondí, pero lo respondí haciendo, o sea, copiando los pasos que nos dan en el ejemplo de arriba. ¿Está bien? Sí, claro. Claro, justo los pasos del ejemplo de arriba me hablan de algo que se llama el peso equivalente, ¿cierto? Ajá. Ahora vamos a eso. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña línea. Porque el de arriba dice que, o sea, sustituyas el número 3, o sea, la fórmula que te da, que es la de peso equivalente igual a peso molecular sobre N. Y después de eso te pone el ejemplo de lo que hizo él y te dice
que entre N significa que se tienen dos sodios con una carga positiva cada uno, cuyas unidades son equivalentes por mol. Entonces, pues en el caso de nuestro problema serían dos igual. Ujú. Exacto. En ese caso, el peso equivalente sería dividir el peso molecular de la molécula completa entre los cationes o los equivalentes. En ese caso, el peso equivalente sería igual al peso molecular, que ya nos dijeron por ahí que es 106 gramos por mol, entre el número de equivalentes. En este caso son dos, ¿no? Los dos sodios. Entonces, la mitad pues sería... um, 53, ¿no? Pero eso es sí, creo que está por ahí, va en el problema. Sí sería 53, 106 entre 2, sí. Y fíjense que como no tengo unidades abajo, me quedan exactamente las mismas unidades. Entonces esto lo que quiere decir es que el peso equivalente es 53 gramos por mol. Ajá. Ok, ahora, si ustedes lo ven, 53 gramos por mol no equivale ni a la masa del sodio, ni a la masa del carbonato, ni a la masa del bicarbonato. Simplemente es una conversión que yo estoy haciendo de dividir la masa de la molécula completa entre los dos equivalentes que son los que me interesan. No tiene una interpretación física real, pero funciona para hacer los cálculos. ¿Cómo puedo hacer los cálculos? Aquí nos dicen, pues mira, si ya calculas el peso equivalente, es ahora como un cálculo de molaridad. Usa ese peso equivalente entre los gramos que tienes. Entonces, en este caso sería... todo entre el peso equivalente. Ajá, ¿cómo? Perdón. Entonces, bueno, es que ahora dice, inciso B, se sustituye en dos. Se tiene 90 gramos de masa que se dividen entre el peso equivalente de 52.99, bueno, 53, porque y el resultado de número de equivalentes es igual a 1.69 equivalentes. Exactamente, entonces lo que nos dice es, así como tengo una fórmula del mol, que me dice que la cantidad de moles yo la puedo calcular por la relación que hay entre gramos entre peso molecular, existe una forma de equivalentes que yo puedo calcular dividiendo gramos entre peso equivalente. Si yo sustituyo estos datos, gramos, yo sé que el problema me dijo que tenía 90, ¿cierto? Y el peso equivalente es lo que acabo de calcular, 53 gramos por mol. Pero yo les dije que este dato no tenía mucha relevancia física porque no corresponde con la masa de ninguno de los elementos de esta ecuación. Sin embargo, si yo hago esa división, ¿cuánto me da? 1.69. Me da 1.69. Ay, perdón. Aquí, 1.69, ¿qué? Aquí sería más bien gramos por equivalente. 1.69 equivalentes. Ahí ya lo maneja como 1.69 normal. Uh-huh. Claro. Entonces, si yo cancelo gramos de aquí, gramos de acá, lo que me quedaría es equivalentes. Y ahora simplemente, que es lo que estaba calculando, y ahora simplemente sustituyo en la fórmula de la normalidad, que es esta misma de aquí, que dice que la normalidad son los equivalentes sobre el litro. Entonces yo ya sé cuántos equivalentes tengo en un litro, 1.69 equivalentes sobre el litro, que es igual a 1.69 normal. Entonces, básicamente es el mismo resultado. La diferencia es que de este lado lo que estoy haciendo es multiplicar los moles de esta partícula, de esta molécula, por los equivalentes en los que se disocia. En este caso, esta molécula se disocia en dos. Y en este otro caso,
lo que estoy haciendo es calcular algo llamado el peso equivalente, que es un dato que no tiene una interpretación física directa, pero que me ayuda a hacer los cálculos. Es decir, solamente tomo en cuenta el peso molecular del carbonato de sodio. Sé que por cada carbonato de sodio hay 2 cationes, que son los que me importan, y entonces divido su masa entre 2. Y asumo que eh, cada una de esas unidades corresponderá a uno de estos cationes. Entonces calculo eso llamado el peso equivalente, que está aquí, y lo sustituyo en la fórmula. El peso equivalente me permite calcular el número de equivalentes que ahí llaman N, que es los gramos entre el peso equivalente. Sustituyo los gramos del problema entre el peso equivalente y me da el número de equivalentes. Yo ya sé que la normalidad la puedo calcular a partir del número de equivalentes por litro. Y es exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, ¿podemos hacer el de abajo? Sí. ¿El debajo de la guía? Ajá, bueno, el que sí es de parte Ok. de la guía. Pero de todas formas no lo va a contar, ¿o sí? No. Muy bien, calcula la normalidad de una solución. Ah, perfecto. De hecho, este es un mejor ejemplo, porque aquí sí hay un protón, que es lo que nos importa. Sí, dice, calcula la normalidad de una disolución de ácido clorhídrico que contiene 100 gramos de soluto en 3 litros de solución. Dato, el peso molecular del ácido clorhídrico es 36.5. Muy bien, entonces tengo como datos que tengo 100 gramos de ácido clorhídrico. En 3 litros de solución. Muy bien, y por ahí nos dan el peso molecular del ácido clorhídrico, que nos dicen que es 36.5. A lo mejor de entre los pesos moleculares que se tienen que aprender, el ácido clorhídrico vale la pena. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que harían? Yo sé que la normalidad está definida como equivalentes sobre litro, ¿verdad? Pero también sé que los equivalentes pueden ser protones, OHs o cationes en el caso de sales. Muy bien. Entonces, ahora yo lo que tendría que conocer es cómo se disocia el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, todavía no definimos qué es un ácido, pero el ácido clorhídrico es aquella molécula que es capaz de disociarse, perdón, el ácido es aquella molécula que es capaz de disociarse de tal manera que libere un protón. Esa es una definición de ácido. Es la molécula capaz de ceder un protón. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que el ácido clorhídrico se puede disociar de esta manera, en protón y en cloro. Como es capaz de ceder un protón, es un ácido. ¿Cuál ácido? El ácido clorhídrico. Bueno, entonces, nuevamente, si yo veo que aquí no hay coeficientes estequiométricos, puedo asumir que esto es 1, o sea que cada uno de estos elementos se está multiplicando Vale. por 1. Por lo tanto, por cada mol de esto, voy a tener un mol de protones. En este caso, quienes me van a interesar como equivalentes solamente van a ser los protones. ¿Por qué? Porque no tengo OHs y no tengo cationes. Ajá, más que el protón. Entonces, lo único que me va a importar para mi cálculo de normalidad son estos. Pero afortunadamente, por cada ácido clorhídrico voy a tener un protón. Entonces, yo puedo calcular, o lo que se me ocurre es que lo primero que puedo hacer es calcular cuántos moles tengo de esto, para calcular cuántos moles tengo de esto. ¿Cómo calculo cuántos moles tengo de esto? Pues ya son fórmulas conocidas por nosotros. Estos son los datos. ¿Cómo calculo la cantidad de moles? Gramos entre peso molecular, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos gramos tengo de esto? El problema me dice que tengo 100. Entre el peso molecular del ácido clorhídrico, el problema me dice que son 36.5 gramos mol.
Ujú. Si yo hago esa división, ¿cuánto me sale? 2.73. 2.73 mol, ya que cancelé estas unidades. Muy bien, entonces yo sé que tengo 2.73 moles de ácido clorhídrico, por lo tanto tendré 2.73 moles de protón y 2.73 moles de cloro. Y ya, básicamente, fíjense que si yo sé que esto se multiplica por 1, que son la cantidad de equivalentes que tiene mi molécula, entonces va a ser exactamente el mismo número de equivalentes. Por lo tanto, si yo quiero calcular la normalidad, que yo sé que es equivalente sobre litro, pondré este número. Tengo 2.73 equivalentes, pero ojo aquí, no están en 1 litro. El problema me dijo que estaban en 3 litros. ¿Ok? Entonces yo tengo que tomar en cuenta este 3. O sea, estos 2.73 equivalentes sí ya existen, pero existen en 3 litros. Y hago la división. Las unidades que me quedarían serían equivalentes sobre litro o normal. ¿Cuánto es 2.73 entre 3? 91. ¿Cuánto? ¿0.91? Ahí está. Esa es la respuesta a mi problema. 0.91 normal. Profe, tengo una duda. Sí. Había leído algo sobre que no importaba si es carga positiva o negativa, se sumaban igual, o sea, era el número de cargas, tal como lo mencioné en el ejemplo de arriba. Ajá. Es número de cargas. Aquí es donde puede haber un poco de confusión. Cuando hablamos de osmolaridad, por ejemplo. Por eso les digo que conviene aprendérselos, porque, por ejemplo, en esta disociación, el protón me va a contar en la normalidad, pero el cloro no, porque ya vimos que N eran o protones, u OHs, o cationes, y el cloro pues no entra en ninguna de las tres. Entonces solamente el protón me va a contar en la normalidad. Pero si yo estuviera calculando osmolaridad, de estos dos, solamente me contaría el cloro, porque el protón no es una partícula osmóticamente activa. Entonces, por un lado tienen que reconocer cómo se va a disociar la partícula y por otro lado tienen que reconocer cuáles de los productos de disociación son los que me importan para calcular un problema. Okay. Entonces, nada más acuérdense, para osmolaridad son partículas osmóticamente activas, es decir, iones, cationes o aniones, sin contar el protón o el OH. Y para, de hecho aquí lo voy a poner rápidamente nada más. Entonces, para osmolaridad lo que cuenta son iones, cualquier ion, o moléculas grandes, como la glucosa, que no se disocien. Y lo único que no va a contar en cuenta, lo único que no vamos a tomar en cuenta de los iones son el protón y el OH. En cambio, para la normalidad, lo único que sí vamos a tomar en cuenta son el protón y el OH. Prácticamente son excluyentes. El protón, el OH y bueno, como decía el problema anterior, los cationes tal vez. En el caso de sales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Muy bien, ya nos vamos acercando al final. Ok, entonces lo siguiente que vamos a ver es esta reacción que ya habíamos dibujado, que es qué le pasa al agua cuando se disocia.
De entrada les voy a decir lo siguiente. Hace ratito dijimos, una partícula que se disocia en iones se podría disociar en contacto con el agua, porque el agua lo que va a hacer es interactuar con las cargas positivas o con las cargas negativas. Pero si es la misma agua, la pregunta sería, ¿por qué se separa, no? ¿Qué fuerzas obligan al agua a que se separe? ¿O en qué caso se separa? En realidad, este evento de separación, de disociación del agua, ocurre muy poquito. La verdad es que decimos nosotros que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Eso quiere decir que el flujo de esa reacción puede ocurrir en ambos sentidos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero van a ver normalmente en los libros de química que la flecha, alguna de las dos flechas puede ser más gordita que otra. Eso lo que está representando es que el equilibrio favorece hacia una dirección más que a la otra. ¿Ok? Esto lo que significa es que aunque el agua se pueda disociar, la verdad lo que va a ocurrir es que el agua en general se va a estar asociando. Otra manera de representar, bueno, entonces aquí le voy a poner disociación y aquí le voy a poner asociación. Entonces otra manera de representar esta misma reacción es, bueno, lo que nos dice la fisicoquímica es que en realidad el protón nunca está solito, el protón generalmente se asocia a una molécula de agua. Entonces, si nosotros imaginemos que tenemos dos moléculas de agua. Este 2 va a multiplicar a todo lo que está en el paréntesis. Tengo dos moléculas de agua. Esas dos moléculas de agua se van a disociar en OH, como aquí, pero el protón se va a asociar a una de estas moléculas del agua y me va a quedar H3O. Catión, ¿ok? Esta especie de aquí se llama hidronio. Y bueno, básicamente pues ya se disoció el agua. Ahora, ¿qué tal si a esta reacción de aquí, pues yo le sumo otra molécula de agua? Pues lo que va a ocurrir es que el OH va a quedar solito y esta molécula de agua se va a juntar con este protón para formar el hidronio. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen dudas? Lo que está abajo no es más que lo que está arriba. Es lo mismo. Solamente que abajo está más compacto. Tengo dos moléculas de agua y me quedan estos productos. Aquí tengo una molécula de agua, en un paso se disocia y en el siguiente se asocia el protón con otra molécula. Entonces tengo una molécula de agua aquí y otra acá. Entonces, si tuviéramos eso en un problema, seguiríamos, o sea, ignoraríamos el hidronio y solamente contaríamos el OH, ¿no? Y seguiría siendo 1. No, el hidronio sí está contando porque tiene una carga neta positiva. Bueno, depende para qué, ¿no? En cálculos de normalidad sí contaría. Sí, disculpe. Lo que ignoramos es al OH y nada más contamos al que tiene carga positiva porque es un catión. Sí, ¿no? Ahorita lo revisamos con más detalle, pero en principio para cálculos de pH, que es lo que vamos a hacer a continuación, contaríamos ambos. Entonces, bueno, nada más aquí lo que quería decirles. Para normalidad digo. Sí, para normalidad solamente el OH o el protón. Ok. Fíjate que en este caso sí contarían los dos, tanto el protón como el OH. Pero normalmente, cálculos de normalidad están asociados a moléculas que o son ácidos y pueden solamente ceder protones, o son bases y pueden solamente ceder OHs. No se estresen mucho por eso, simplemente para este caso ahorita no consideren que vamos a calcular normalidad, solamente les estoy enseñando lo que le puede pasar al agua espontáneamente, que es esa disociación. Ok, bueno, entonces el agua se puede disociar y una vez disociada el protón se puede unir a otra molécula de agua y se genera esa especie llamada hidronio, ¿ok? Bueno, existe algo en físico-química que se llaman constantes de equilibrio. Las constantes de equilibrio son valores numéricos que me permiten
describir una reacción química. H positivo por OH, entonces quedaría Ajá, sobre para que quede el equilibrio. exactamente. La constante de equilibrio para una reacción para una reacción, nada más le voy a poner la definición. A más B se convierten en C más D. Imaginen esta reacción química. No sé qué es A, no sé qué es B, no sé qué es D, no sé qué es C, no sé qué es D. Solamente sé que estos dos se convierten en estos dos. Bueno, una constante de equilibrio sería la relación que hay entre las concentraciones de productos sobre las concentraciones de reactivos. En esta reacción química, ¿quiénes son productos y quiénes son reactivos? Productos, el H y el OH y el reactivo sería H2O. Ah, bueno, antes de eso, en esta de aquí, en donde tengo A, B, C, D, Son los productos. OH, Sería producto, ¿no? exacto, C y D serían los productos, perdón. Y los reactivos serían A y B, ¿no? Ok. Ahora, hay algo más. ¿Se acuerdan que si no veía un coeficiente estequiométrico pintado, pues implicaba que todos estos coeficientes estequiométricos eran 1? Este 1 va a ser un exponente en estas concentraciones. Por lo tanto, por ejemplo, si tuviera aquí un 2, ese 2 pues estaría elevando al cuadrado esa concentración, ¿no? Si por ejemplo D tuviera un 2 aquí, este sería 2. ¿Eso queda claro? Bueno, básicamente esto es una constante de equilibrio. Y las constantes de equilibrio entonces me van a decir qué le está pasando a, a una reacción química. Entonces la constante de equilibrio puede adquirir varios valores. ¿Qué pasaría si la constante de equilibrio fuera 1? ¿O en qué casos la constante de equilibrio sería 1? Sería 1 en el caso en el que la concentración de productos sea igual a la de reactivos. Es decir, esto pasaría si los productos fueran exactamente igual a la concentración de reactivos. No sé cuál concentración sea, pero siempre y cuando sean la misma, un número dividido entre sí mismo me va a dar 1. ¿Están de acuerdo? sí. Ese 1 lo que significa es que Sí, estas flechitas están en equilibrio. Es decir, tanto se convierten reactivos en productos como productos en reactivos, ¿verdad? Pero también puede ser entonces que mi constante de equilibrio sea mayor que 1. ¿En qué casos la constante de equilibrio sería mayor que 1? Pensando otra vez en reactivos y productos. ¿Cuál de estos dos tendría que ser más grande? los productos, ¿no? Los productos tendrían que ser más grandes, efectivamente. Entonces, si los productos tienen una concentración mayor a los reactivos, eso quiere decir que el número de aquí dividido entre un número más pequeño siempre va a ser mayor que 1, ¿ok? Es una regla. Y en ese caso, fíjense que si los productos son mayor que los reactivos, quiere decir que el equilibrio se está desplazando hacia los productos. Es decir, tengo más productos que reactivos. Por lo tanto, diré que esa reacción es favorable que ocurra. Tengo más productos que reactivos, que es lo que está aquí. Quiere decir que la reacción sí está ocurriendo en esa dirección. Y el último caso, como era de esperarse, es que la constante de equilibrio fuera menor que 1. La constante de equilibrio menor que 1, pues como es de esperarse, significa que los productos tienen una concentración menor a los reactivos. En este caso de acá, lo que significaría es que la flecha que va de productos a reactivos es predominante. Ajá. En esta ecuación de aquí, lo que significa es que yo tengo más reactivos que productos. Por lo tanto, quiere decir que la reacción no está ocurriendo, o está ocurriendo al revés, hacia los reactivos. Ajá. Entonces diré que esa reacción no es favorable. ¿Eso queda claro?
Sí. Perfecto. Ahora sí, lo que ahorita me comentaban. Para la reacción de aquí, o bueno, la de acá, a ver, alguien solicitó unirse. Ah, bueno, ya está. Ok, para la reacción de acá, ¿cuál sería la constante de equilibrio? OH, H3O sobre H2O. Voy a usar nada más esto, lo que está subrayado, la primera parte de la disociación del agua, donde pues solamente voy a disociar tanto el protón como el OH. Estos serían Sobre mis exactos sobre H2O, ¿cierto? Ok, entonces si yo solamente estoy graficando esta parte de la reacción, la voy a describir de esta manera, es decir, solamente esta primera reacción química. Les voy a dar los datos de la disociación a condiciones estándar. Condiciones estándar, que a veces lo representamos así, significa 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Es decir, las condiciones normales, las de referencia. ¿Y un qué En de presión? una atmósfera. En condiciones estándar, la concentración de protones del agua es 1 por 10 a la menos 7 molar. Como esto es estequiométrico, es decir, por cada molécula de agua tengo un protón y un OH, entonces ustedes estarán de acuerdo que esto será 1 por 10, es decir, la cantidad de OH va a ser la misma, 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Hasta aquí están de acuerdo? Yo, Eso va a ajá, dar igual a lo de una atmósfera de presión. no, esto de la atmósfera de presión son las condiciones estándar. Estas concentraciones que les estoy dando Ajá. ocurren a esas condiciones, a 25 grados una atmósfera. Si yo le subo tantito la temperatura, yo puedo modificar estas concentraciones. Si yo le subo la presión, yo puedo modificar estas concentraciones. Pues básicamente lo que significa es que eh, a estas condiciones, bueno, y si quieren ignórelas, nada más sepan que por ahí existen esas condiciones estándar, pero que en el equilibrio lo que va a ocurrir es que las concentraciones de protones y de OHs sean estas, y tienen que ser exactamente las mismas, porque por cada molécula de agua tengo un protón y un OH. Entonces son estequiométricamente equivalentes. Y es 1 por 10 a la menos 7, entonces tengo 1 por 10 a la menos 7 aquí y 1 por 10 a la menos 7 acá. Como mi coeficiente estequiométrico es 1, quiere decir que eso está elevado a la 1, pero cualquier número elevado a la 1 es el mismo. Entonces no importa, es 1 por 10 a la menos 7. ¿Hasta aquí claro? Sí. Y en condiciones estándar, la concentración del agua ya la habíamos calculado. ¿Recuerdan que en alguna clase habíamos hecho el cálculo de cuál era la molaridad del agua? ¿Se acuerdan más o menos? Es lo de 55.5. Perfecto, muchas gracias. Es 55.5 molar. Esa es la concentración de agua, ajá, de estas moléculas. Entonces vean, esto lo que quiere decir es lo siguiente. Bueno, vamos a calcularla. ¿Qué le pasa a estos exponentes cuando se están multiplicando? Es uno Se suman. Menos 7, menos 7, más 14. Bueno, no, menos 14. Menos 14. menos 14, perfecto. Fíjense, arriba
los productos van a ser 1 por 10 a la menos 14 molar, y abajo los reactivos van a ser 55.5 molar. ¿Cuántos órdenes de magnitud tenemos de diferencia entre abajo y arriba? Entre abajo y arriba. 15. Un montón. 15, muy bien. Entonces, quiere decir que, ¿cómo será la constante de equilibrio? ¿Mayor que 1, menor que 1 o igual a 1? Igual a 1 Bastante no puede pequeño. ser. Exacto. Va a ser, ¿quiénes son mayores? Son los, perdón, ¿quiénes son menores? Los productos. Son muchísimo menores, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 14. Entonces tengo este caso, ¿verdad? Donde los productos son muy, muy chiquitos y los reactivos son muy grandes. Entonces mi constante de equilibrio va a ser menor que 1. Mucho menor que 1. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que esa reacción de disociación del agua es extremadamente desfavorable. No va a ocurrir. O sea, prácticamente el agua no se va a disociar. Por eso les decía que la flecha es predominantemente hacia el otro lado. Es 15 veces, perdón, 15 órdenes de magnitud más fácil. Es 15 órdenes de magnitud más fácil que el agua se asocie a que el agua se disocie. ¿Está claro?